La deuda soberana de Estados Unidos superó la barrera psicológica de los 40 billones de dólares en un momento muy particular para la economía global. Hoy analizamos el impacto de esta inmensa deuda. Soy Juan Pablo Lucumí. Bien, este nivel de deuda fue alcanzado tan solo 5 meses después de haber sobrepasado los 39 billones de dólares. Es entonces una deuda que no llegó a este punto de la noche a la mañana y que en realidad lleva mucho tiempo siendo grande. Sin embargo, recientemente se ha incrementado después de que el gobierno dejara de percibir los ingresos por aranceles que venía cobrando a países de todo el mundo. Un frenazo que hizo la Corte Suprema luego de que dijera que estos eran ilegales. El problema se agrandó hasta los 40 billones de dólares, en inglés, que es el equivalente al valor de las economías de China, Alemania, Japón, Reino Unido e India combinadas, según los datos recogidos por Peterson Foundation. Pero es una imagen más amplia. También podemos tomar el PIB de las 20 economías de América Latina de 2025, que fue de 7,15 billones de dólares. Habría que sumar 5,6 veces más esta cifra para poder llegar a la deuda estadounidense. Este es solo otro ejemplo para dimensionar su tamaño. Bien, invitamos a Jorge Suárez Vélez para analizar este fenómeno. Bienvenido aquí a France 24. Hola, buenas noches. Jorge, hablemos del tamaño de esta deuda. ¿Cómo podríamos llegar a dimensionarla? Mira, lo primero que hay que considerar es que el PIB mundial debe andar por ahí de los 108 billones o millones de dólares. Entonces, estás hablando debe ser esto entre el 35 y 40% del PIB mundial. Si lo comparamos con el PIB de Estados Unidos, debe andar por ahí los 32 billones. Eso es más o menos, estamos arriba de 120 puntos del PIB. Entonces, esto es más o menos el nivel de deuda que se alcanzó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí la diferencia es que no hay una guerra. O sea, esto no es producto de Irán. Esto ya era una deuda que se había venido acumulando. Creo que el principal acelerador fue en los años del COVID, donde Estados Unidos hizo un estímulo fiscal muy importante para enviarle cheques a la gente a su casa para que no saliera a exponerse a contagiarse, y ese estímulo se financió básicamente con deuda. Ahora, no es solamente Estados Unidos. O sea, hoy esta cifra es tan, llamativa, porque pues, Estados Unidos es algo así como 26% del PIB del mundo. Entonces, pero las economías del G7 andan en promedio por ahí de 120 puntos del PIB, las economías de la OECD deben de dar por ahí de 108 puntos del PIB. O sea, estamos hablando que estamos viendo en un mundo muy endeudado, y endeudado en forma estructural. Y digo que forma estructural porque no estamos hablando de que hubiera por ejemplo, una pandemia o una guerra, un gran conflicto militar internacional que pudiera explicar por qué se ha llegado a estos niveles de deuda. Bien, justamente fuera de cámaras, Jorge nos decía que si alguien puede pagar esta deuda es Estados Unidos porque tiene con qué, pero al mismo tiempo esta sigue creciendo. Según Peterson Foundation, mientras hablamos, cada minuto la deuda crece 4,8 millones de dólares, cada segundo avanza 285 millones y cada día un total de 6.800 millones de dólares. Jorge, ¿cómo hará entonces este país para pagar esto, para pagar este nivel de deuda? El tema más importante por mucho no es si esta es una cifra descomunal o no. Yo creo que el tema más relevante aquí es que estamos en un momento en el que el mundo entero está, hay muchas diferentes alternativas para el ahorro internacional, porque hay un montón de diferentes áreas donde el mundo está gastando. O sea, por ejemplo, si tienes que financiar la deuda de Estados Unidos, vas a tener que financiar las tasas de interés que tiene que pagar Estados Unidos por esa deuda. Esto asciende más o menos a $1 millón de dólares al año que Estados Unidos tiene que financiar de la propia deuda del gobierno. Pero estamos además hablando de un momento en donde el gasto militar está elevándose fuertemente. Para el año que entra, el gasto militar global andará entre 3 y 4 millones de dólares, donde sabes que, por ejemplo, todo este proceso para descarbonizar la economía, para buscar otras fuentes de energía que no sean tan contaminantes, ese le costará al mundo entre 2 y 3 millones de dólares al año. Sí, Jorge, ¿y en qué se traduce esta deuda para la población común? O sea, lo que impacta, hay que dividir esto en dos partes. Una parte de las tasas de interés que tienen que ver, las que fija el Banco Central, la Reserva Federal las fija por decreto, digamos, y la otra parte es lo que tiene que ver con las tasas que fija el mercado. Por ejemplo, las de un bono de 10 o 30 años son fijadas por oferta y demanda en el mercado.
las hipotecas típicamente están ligadas con el bono de 10 años. Conforme sigamos viendo que se elevan estas tasas que se han estado elevando, se encarecerán las hipotecas y eso hará que haya menos, digamos que los precios que se pagan por bienes raíces van a ser más débiles porque hay que financiar a una tasa más alta lo que se está comprando. Entonces, y hay un enorme mercado, por ejemplo, de emisión de deuda privada, de private equity también, que podrían verse afectados porque las tasas de interés estén subiendo. Entonces, y la bolsa en sí, o sea, si tú tienes hoy $1,000 en la mano y tu opción es, si le compras un bono emitido por el gobierno o compras acciones que están listadas en la bolsa, pues mientras más alta sea la tasa que te está ofreciendo el gobierno, más probable es que optes por esa alternativa en vez de invertir en la bolsa. Entonces, eso también tiene un impacto sobre los precios de ese tipo de activo.